Ok. Gracias, hermanita Bernardita. Ok, estamos en Primera de Juan. Ya casi estamos terminando Primera de Juan. Recordemos que es un estudio temático, y dentro de este estudio estamos viendo sobre diferentes características de la comunión o común unión entre nosotros con Cristo, pero por supuesto entre nosotros mismos, ¿verdad? O sea, es algo que nosotros debemos de entender, que cómo es esa unión que deberíamos de tener entre nosotros mismos. Entonces estuvimos viendo, ya casi terminando con Primera de Juan, estamos viendo los miembros de esta comunión que está en el Primera de Juan capítulo 2, versículos del 13 y 14, cuando dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, está hablando ahorita entonces de los miembros de esta comunión. Ahora, estuvimos viendo rápidamente que cuando habla de padres no solamente se refiere a los papás, que nosotros podríamos entenderlo o interpretarlo de esta manera, sino que se está refiriendo también a los que son maduros en la fe, o al menos a los que deberían de serlo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar un poquito con este tema con respecto a los que son maduros en la fe. Estuvimos viendo que se puede referir también a padres a los antiguos, como se ve en Génesis, también de la misma forma en el Nuevo Testamento, pero también este término se utiliza para referirse a los pastores ancianos dentro de la iglesia. Dice, ¿quién me quiere leer ahí? Con Hechos 7:2, por ejemplo, ahí lo tenemos. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ok, muy bien. Entonces utiliza este término padres para referirse también a pastores o ancianos. Recordemos en este término, para referirnos a pastores, hay tres términos que se usan en el Nuevo Testamento, que son padres, obispos, pastores. Son los términos que se usan. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, pareciera que Juan se está dirigiendo a varones de edad avanzada. En otras palabras, entre más años se tienen, deberían de ayudarnos a conocer más y más al Salvador. Ahora, dentro de esta perspectiva, cuanto más años pasemos dentro de una iglesia, más se debería demostrar madurez espiritual. Y esto, mis hermanos, es lo que en Hebreos, lo que el escritor de Hebreos nos quiere dejar claro. En Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, ahí lo pueden tener, lo pueden leer. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué palabras más duras? Ahora, aquí el escritor de Hebreos está tratando de desarrollar un tema que se supone que todos deberían de manejar, todos los que estaban escuchando este concepto. A los hebreos dice:
refiriéndose a ese tema que él necesitaba explicarles, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, o sea, hay mucho de qué tenemos que hablar, hay mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar? Bueno, el tema era difícil, pero la razón que era más difícil, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso es como cuando a uno le están hablando, pero uno está con la mente pensando en otra cosa. A mí me pasa a cada rato. A cada rato. O sea, yo estoy en algo y alguien me habla y yo, o sea, tengo que dejar de hacer una cosa para poner atención, porque después yo no sé ni de qué me hablaron, ni cómo me hablaron, no supe nada. ¿Por qué? Porque estoy siendo tardo para oír. Y la razón es porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces vamos a empezar a ver esto. Debiendo ser ya maestro, esto no era recién convertidos, estos que están escuchando esto. No eran personas que acababan de estar con el Señor, pero sí eran cristianos flojos. Y qué cuidado tenemos que tener nosotros, hermanos, viendo nuestra vida realmente, qué tipo de cristianismo tengo yo. O sea, si yo digo, sí, yo amo a Cristo, yo soy cristiano, yo cómo estoy manejando mi vida con Cristo. No se habían interesado en su relación con Dios. Quizás tenían interés en muchas otras cosas, menos su relación con Dios, porque usted recordará que la carta a los Hebreos es una carta que es escrita a los judíos para demostrar que Jesucristo era superior a un montón de cosas, a los ángeles, a Moisés, a los sacerdotes. ¿Me doy a entender? Incluso al sumo sacerdocio, superior a la ley. O sea, él se toma el tiempo en estos capítulos, él se toma el tiempo para decir Jesucristo es superior a esto y esto y esto. Bueno, ellos habían pasado mucho tiempo con el Señor, pero no se habían interesado en esa relación con Dios. Ahora, esta relación con Dios, demostramos interés a partir de lo que nosotros vayamos conociendo de la palabra del Señor. Yo les he dicho, la palabra del Señor es la forma que Él nos habla a nosotros, pero nosotros le hablamos a Él a través de la oración. ¿Qué tipo de conversación fue la última que usted tuvo con Dios? ¿O cuál fue la última vez que yo conversé con Dios? Y conversar, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Que a veces se levanta uno en la mañana, ay Señor, yo voy para afuera, qué rico el desayuno, no, Padre, acompáñame a mí. 3 días y nunca más. Ahora, vean qué interesante dice este ejercicio, lo hice ahora, hace un ratito. Ay, sí, mi hermanita, le agradezco. El año tiene 52 domingos y 52 martes. Esto nos da un promedio para nosotros, de la iglesia. 104 enseñanzas por año, sin contar que los domingos tenemos 2 enseñanzas, porque los domingos tenemos clase y tenemos predicación, sin contar eso. Solo contando una enseñanza domingo y una enseñanza de martes, sin contar que los miércoles enseñamos, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? O sin contar que los martes hay célula. Perdón, los miércoles hay culto virtual y los jueves hay célula. Pero si solamente yo vengo un domingo y un martes entre semana, yo tengo la oportunidad de escuchar 104 enseñanzas por año. En 3 años, en promedio, se imparten 312 enseñanzas. De temas diversos, de temas variados, todas basadas en la palabra del Señor. Si yo estuviera atento durante 3 años, escuchando la palabra del Señor, tomando mis apuntes, siendo constante, revisando, escuchando, ¿cómo sería mi relación con Dios después de 3 años? ¿Cómo sería? Y si nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, en las iglesias hay mucho más gente que tiene más de 3 años.
Y me hablo ahora en términos generales de las iglesias, que estamos en la tercera generación, cuarta generación ya. En mi caso, yo soy la tercera generación. Mi abuelita conoció al Señor, mi mamá conoció al Señor, me llevó a mí a conocer al Señor, mis hijas conocen al Señor. ¿Cuántos años yo, Marvin Blanco, he estado metido, sentado en una banca, en una silla, escuchando predicación tras predicación, tras predicación, tras predicación? En solo un caso, nada más estoy hablando de enseñanza. No estoy hablando de compartir con los hermanos, que uno siempre aprende. Ni estoy hablando de poder dar, porque uno siempre aprende. Entonces, mis hermanos, ellos habían descuidado, debiendo ser ya maestros. Ahora les dice, después de tanto tiempo, ya había pasado mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero para el escritor de Hebreos era el suficiente para poder avanzar en el camino con Cristo. En el camino con Cristo. Para el escritor de Hebreos, el tiempo que ellos habían estado expuestos a la palabra del Señor era suficiente para que ya ellos se convirtieran en maestros. Ahora, si yo traigo esto a mi vida, en el tiempo que tengo yo de estar metido en las iglesias, ¿será que ya yo debería de ser maestro de la palabra? Poder enseñar a otro, poder discipular a otro, poder por lo menos decirle a otro, vea, los libros de la Biblia son 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y el orden es este, como mínimo. Ahora, esto solamente nos hace un llamado de atención para revisar cómo está mi relación con Dios, mi compromiso con Dios. Amén. Ellos no tuvieron nada, ellos no retuvieron nada de lo enseñado. Es importante saber que se debe tener interés en las cosas del Señor. A mí, si me hablan no sé, de algunos temas que yo oigo, por ejemplo, ahora que estuve con mis sobrinos, ahí uno me estaba contando unas cosas de cálculos y que no sé qué, no sé cuánto. Ahora me llama él y me pregunta, tío, de lo que le dije, ¿qué? No es de mi interés. Y a todos nos pasa. A veces nos van a hablar de algo que realmente no nos interesa. Tal vez por cortesía escuchamos, o porque en ese momento me interesa algo de eso, ¿verdad? Pero no demostramos un interés. Entonces aquí la pregunta es, ¿a qué le estoy mostrando yo mi interés real? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa más la política. Yo la estoy disfrutando, a mí me encanta la política, ¿verdad? Y estas 2 semanas que quedan, ¿verdad? Me encanta disfrutar comentarios y todo. Pero bueno, ya se acabó, 15 días y se acabó, o 2 meses después, en abril se acabó. El punto es, ¿cuál es mi interés por las cosas del Señor? ¿Cuál es mi interés? Es triste ver cómo en las iglesias donde se predica la palabra de Dios, con el fin de que podamos crecer en nuestra relación con Dios, pero si los que ya deberían ser maestros están perdiendo el tiempo, ¿cuánto más los jóvenes y los niños en términos espirituales? Si los que deberían de estar marcando la pauta están en otra cosa, no tienen claro sobre la palabra del Señor, no tienen claro sus enseñanzas, no tienen clara su doctrina. Esta condición espiritual tan pobre es muy lamentable, pero también es algo triste, hermanos. Es triste cuando uno se topa con esta realidad. Ahora veamos que esta realidad ya estaba reflejada en la iglesia del primer siglo. O sea, no es algo nuevo, pero Dios quiera que no digamos como dice el dicho, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Mal de muchos, consuelo de tontos. Consuelo de tontos. Todos somos así. Todos así. No. Sino buscar. Redimidos. Un elemento, rudimentos. Un elemento, un principio fundamental, básico e inicial. Es esta palabra la que se traduce como rudimentos. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos
en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, las cosas fundamentales, básicas del mundo, como que, muchas cosas son muy rudimentarias en el mundo, son muy básicas en el mundo. Por ejemplo, el vocabulario, ¿cómo habla el mundo? ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo camina el mundo? Entonces dice Pablo a las iglesias de Galacia, así también vosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, las cosas vanas, que quién va en primer lugar de esto, que quién allá, que quién aquí, que si esto, que si la música, que si no sé qué, que puros rudimentos. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, es una advertencia, tengo que predicar sobre las advertencias que encontramos en Colosenses, es muy interesante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cosas que parecen muy sabias, pero al final no lo son. Parecen muy sofisticadas, pero al final no lo son. Ahora, cuando dice mirad que nadie os engañe, ¿quién es el que tiene que mirar por eso? Nosotros mismos, cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros realmente viviendo nuestro cristianismo? Pastor, por ejemplo, eso cuando se habla de esas filosofías, es como el tipo de engaño que hacen los testigos de Jehová, una cosa así. Sí, también. Puede caber ahí. Pueden caber todas las sectas, hermanos. Las sectas lo que llevan es precisamente a engañar a las personas y que no confíen en Cristo Jesús como su Salvador. No estamos hablando de moralidad. Hay mucha gente que son de sectas que son muy buenas personas. O sea, de eso no estamos hablando. O sea, son otros 100 colonias. Pero, por ejemplo, cuando un testigo de Jehová o cuando un mormón me dice que Jesucristo solo es un profeta más, cuando un testigo de Jehová no reconoce a Cristo Jesús como el Salvador, claro, que eso no es lo que llegan diciendo eso. Ellos primero lo claro, por supuesto, lo van metiendo en algunas cosas. Si somos de los mismos y ya aman a Jesucristo también igual que yo y entonces ya después ya le van metiendo lo del alma y lo de exactamente. Por eso es importante siempre que nos topemos con esas situaciones es preguntar claramente ¿qué cree usted de Jesús? Ahí está la respuesta. Ellos van a creer siempre que fue un buen hombre, que fue un buen profeta, que fue una buena persona. Ellos no van a creer que es el Hijo de Dios. Y como yo les he dicho, ya le doy la palabra a mi hermanita Daniel, y como yo les he dicho, si nosotros quitamos ese atributo de Cristo Jesús como el que murió en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué nos queda en el cristianismo? Nada. No nos queda absolutamente nada. Hermano Daniel. Sí, que yo creo que, digamos, se refiere, y cuando Pablo les hablaba a ellos, se hablaba, y cuando habla de lo más básico, es porque, digamos, efectivamente lo que se quita siempre es a Cristo como único camino. Y por ejemplo, en el mundo la gente es muy dada ahora, principalmente ahora, y a usted lo ven, no importa la nominación, eso habla de bautistas, eso habla de un montón, cualquiera, hoy cualquiera, porque ahorita ya no hay como una división clara, porque antes usted decía, este es bautista y este tiene esta doctrina y de ahí no se mueve nada, ahora no, eso no existe. Ahora ya la gente, digamos, se pone un título, para ponerlo así, pero al final su vida y su doctrina no está clara y en realidad uno tiene que ahondar más en qué es lo que cree para uno darse cuenta que efectivamente ya se alejó completamente de la línea básica, de lo real. Porque ahorita la gente le dice, vea, es que no, todos los caminos llevan a Dios porque todos buscamos un mismo Dios y todos estamos bajo el principio de que Dios es amor y Dios nos ama a todos y Dios murió por todos. Y entonces, en realidad, la forma en que usted, y esa es la línea que ahorita no, es que Él es Dios, y también es un único Dios, y usted ve, y ellos le dan una oración completa y única y exclusiva, como no se la da a nadie más, porque Él lo reconoce como el único Dios creador. Pero ese no es mi único Dios creador. Mi único Dios creador dio a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, y punto. Y solo sobre Él hay salvación.
Y en el momento en que usted se sale, ya usted se olvida de que yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, eso es lo que al final Pablo siempre defendía. Él decía, ustedes al final se van en un montón de cosas, en cómo religar, cómo nuevamente religar esa situación. Ustedes, que por sacrificios, que por circuncisión, que por hacer, digamos, lo que ustedes tienen que hacer. O usted tiene que confesar, usted tiene que hacer lo que ustedes quieran. Y eso es al final la confusión de todo el mundo. O sea, la confusión de todo el mundo es, yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Y sí, lo que yo tengo que hacer es creer que ya está paga y creer en Cristo que me salvó. Y esa es la locura de la gente. O sea, es como un regalo. Eso. Al final, ese tema, digamos, de volver a los rudimentos del mundo es desconocer esa realidad tan básica, que solo Cristo salva, que solo en su sacrificio tenemos salvación. Y el resto, esa es la diferencia que elemental, yo creo, con cualquier otra religión, o con cualquier otra denominación, o con cualquiera lo que sea. Porque si usted no dice, sí, es que mi salvación está en que sí, Cristo dio su vida y todo bien, pero yo tengo que hacer esto, esto y esto también. O yo también tengo que irme por este otro lado y cumplir por esto, esto y esto y esto, que era lo que ellos estaban haciendo. Que le decían, sí, Cristo sí, claro que sí. Pero que al final por eso les digo, ustedes deberían de ser maestros, porque ya ustedes conocen la realidad, pero ustedes como que no les entra. Se han descuidado. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Existe lo básico del mundo y lo básico de la palabra de Dios? ¿Cuáles asuntos básicos conocemos más? Hoy por hoy. ¿Más asuntos básicos de la palabra de Dios o más asuntos básicos del mundo? Y es una pregunta para reflexionar cada uno de nosotros. Ahora, las palabras logos o logía. ¿Quién me quiere leer aquí? Pues, Hechos 7:38. Es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Esta palabra es la palabra de Dios. Logos, palabra. Romanos 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. O sea, al final, hermanos, esto es la base de todo, la palabra de Dios. Yo les he dicho, cuando yo les digo a ustedes, veamos, lleguemos el domingo porque yo les voy a dar mi opinión con respecto a, ni venga, se pierda tu tiempo. ¿De qué importa mi opinión? Lo que importa es la palabra. Y si la palabra de Dios me dice, esto es de esta manera, yo tengo que creer en esto de esta manera, porque es lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios dice es de suma importancia para nuestro caminar con Él y conocer sus principios. ¿Cómo lo vamos a conocer a Él si no es a través de su palabra? Las palabras de Dios hay que escucharlas, pero no solamente escucharlas, sino que hay que obedecerlas. Por eso Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando hay gente que solo escucha sin obedecer, no pasó nada. Escucha como escuchar a el pregón de alguien ahí que vende mangos, no pasó nada. Por eso dice Santiago claramente, si seamos hacedores de la palabra. Ahora, le sigue diciendo que ellos necesitaban leche y no alimento sólido. En esta figura están representados los rudimentos o las bases, como también las doctrinas pesadas y de análisis exhaustivo.
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. A la iglesia en Corinto. Les dice, yo quería darles un bistec a ustedes, una materia fuerte, doctrinal. Quería traerles esto, pero no pudieron. Tuvimos que quedarnos en el temita de que Dios nos ama, de que Dios es bueno, de que si pecamos, pero Él nos perdona. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno viene, ahí me siento yo cómodo. Lo rudimento, lo suavecito, lo por encima. Y las profundidades y la carnita que hay en la palabra del Señor. ¿Cómo entender lo que Job pasó sin que existan preguntas en el corazón de las personas y digan, y si a mí, y si Dios me probara a mí como probó a Job, si Dios permitiera que yo sea probado como probó a Job? No he podido oír mucho las noticias, escuché y he medio visto un poquito de un incendio muy fuerte que hubo en Chile, en una población de Chile. ¿Qué pasaría si eso pasara en mi barrio? Y una de esas casas sería la mía. Y si alguno de los desaparecidos estuviera alguna de mis hijas, ¿cuál sería mi respuesta a Dios? Es que eso es carne. Pero hermanos, muchas veces hay que quedarse ahí en Dios es bueno, Dios es lindo, Dios te ama, porque no hay profundidad, porque no existe la profundidad. Dios dejó su palabra con la intención que crezcamos y maduremos en Cristo. O sea, la palabra de Dios viene con este propósito de crecer, ir creciendo, no de crecer, sino de crecer. Efesios capítulo 4, 14, ¿quién lo quiere leer? Hermano, quería hacerle una pregunta. Sí, con gusto. Siempre, bueno, hay un pasaje muy bonito en Hechos 8, donde cuando Felipe llega a predicar, habla sobre este mago que se llama Simón. Dice que Simón era un mago y que hacía artes y cosas así, y había engañado mucho a la gente, y la gente le oía y le creía. Y entonces, exactamente como lo que estamos hablando ahora, los rudimentos del mundo, de la gente, o sea, se va por aquello que impresiona. Pero la parte que a mí siempre me deja como un poquito confundida, que me gustaría que usted me aclarara, dice que Simón creyó también y se bautizó juntamente con la gente. Entonces cualquiera diría, y que andaba ahí detrás de ellos escuchando la palabra, pero que cuando él vio que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo, bueno, tenía el Espíritu Santo, entonces fue cuando él ofreció dinero, y ahí fue donde Pablo le dijo que hasta que se lo dejó nuevo. Lo dejó nuevo. Porque lo voy a leer, pastor, dice, cuando vio Simón, Hechos 8, 18, okay. Dice, cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá le sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ajá. Qué terrible, ¿verdad? Pastor, a pesar de que él andaba detrás de ellos, sí, y claro, se había bautizado, o sea, cualquiera diría, es uno de ellos. Es importante, por eso, es importante primero, antes de hablar, saber lo que va a hablar. Uno, porque a él le pasó. O sea, Simón sabía lo que era ganarse su plata por predicciones. Ajá.
Sí, pues era mago. Porque era mago, hacía eso, Sí. y se ganaba la plata. Viene a Cristo Jesús, ok, perfecto, ya Cristo Jesús lo salva, lo perdona. Pero entonces habrá sido de corazón. No, pues, ¿sabe qué problema, hermano? Es lo siguiente. Todos necesitamos un proceso de maduración que él no tenía. Y él cuando vio eso, yo echo la plata inventando esto, inventando lo otro. Imagínense lo que es que yo pueda ponerle las manos y que el Espíritu Santo, yo me hago rico con esto, me hago millonario. Entonces no tenía la madurez, por eso le dice, ruega a Dios para que usted sea perdonado. ¿Por qué? Porque tenía malos pensamientos, tenía un mal concepto de Dios. Dios no es para hacer plata, ¿verdad? Entonces todo eso demuestra la inmadurez de este hombre. No se puso a los pies de los apóstoles para aprender y decirles, pero ¿qué es esto? ¿Y por qué pasa esto? No, denme ese mismo don porque yo con esto, yo hago plata, ¿cuánto vale eso? Entonces, está demostrando inmadurez, está demostrando malos deseos, pero ahora, el punto es lo siguiente, hermanos. Esto le daba o esto le podría señalar como una persona que aceptó a Cristo Jesús falsamente. No, porque nosotros también le hemos fallado a Dios. Nosotros también a veces no actuamos maduramente. A veces nosotros también fallamos al Señor en diferentes áreas de nuestra vida. Aquí lo que hay es una gran lección, como me decía a mí la maestra escuela, calladito, más bonito, ¿verdad? Entonces, porque él debió haberse quedado callado, pero reventó. Pero el hecho de que no es perfecto, recordemos esto, nosotros venimos a Cristo Jesús, su salvación, y nos hace sus hijos, eso es inmediato, punto. Pero la regeneración es un proceso de vida que todos llevamos, donde vamos madurando, donde vamos cambiando, donde vamos pensando diferente, y vamos cambiando nuestra mente para empezar a pensar como piensa Cristo. Ok. Hermano Héctor. Para que me pongan en contexto, me tengo que llegar tarde. Esto es una secuencia del tema de los sí, estamos hablando de los padres, de los que son padres. Ahora estamos con el tema de los padres. De los padres. Estamos hablando bajo la percepción de ser maduro espiritual, ¿verdad? Y ahí estuvimos viendo en eso, estamos analizando en Hechos capítulo 5, estamos haciendo el análisis de Hechos capítulo 5, ¿dónde estoy? Vamos a ver. Hechos 5, vamos a ver, ya lo perdí, hermano. Aquí, Hebreos 5 del 11 al 12, estamos analizando este pasaje. Sí. Ok, muy bien. Ahora sí, lo que Dios dice es de suma importancia para nuestro caminar con Él y conocer sus principios. No. Las palabras de Dios hay que escucharlas y hay que obedecerlas. Ahora dice, no puedo dar leche ni alimento sólido. Entonces estamos hablando precisamente de esto. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. Le habla a la iglesia en Corinto. Y también Dios dejó su palabra con la intención que crezcamos y maduremos. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿quién nos hace dejar de ser niños fluctuantes? La madurez en la palabra del Señor. Empezamos a conocer la palabra del Señor, empezamos a echar raíces de la palabra del Señor, y cuando vienen vientos de doctrina, pues no nos mueven porque estamos basados, cimentados en la palabra del Señor. Hermano Daniel y luego hermano Héctor. Sí, pastor, que yo creo que, digamos, la parte más importante de todo esto es que yo siento que en toda la palabra existe una necesidad de que haya una intención, es muy intencional. El crecimiento no es algo que se da fortuito, no es algo que se da de manera espontánea. A veces la gente dice, sí, yo llegué a Dios y acepté al Señor hace 20 años, pero digamos, son 20 años que, por ejemplo, nunca ha tenido esa intención de escudriñar la palabra. O dice, yo me he leído la Biblia 3 veces o 6 veces,
Sí, está bien, usted lo ha leído, pero lo ha estudiado. Exactamente. O sea, porque al final usted, digamos, el leer la palabra sin estudiarla es igual que perder el tiempo, honestamente. Inclusive, hay un pasaje en estos días que yo meditaba mucho en él porque era muy interesante y es muy profundo, porque es en Marcos cuando viene Jesús y les habla a ellos y les da la parábola del sembrador. Y después de la parábola del sembrador les dice: a vosotros os es dado a conocer el misterio. Cuando él le pregunta, oiga, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les dice eso? Y dice: bueno, a ustedes les es dado a conocer el misterio del reino, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, cuando usted dice, entonces, él no quería que todos se convirtieran, honestamente, eso es lo que está diciendo ahí. Él está diciendo, yo les estoy diciendo por parábolas, como ya les dije, ya les dije, pero les está diciendo algo que en sí es confuso para ellos. Entonces, él quería que el que quería verdaderamente tenía que ir y preguntar. Tenía que ir y entender, bueno, no entendí nada, Señor, ¿qué es eso? O sea, la palabra no estaba ahí simplemente como para que, sí, ya todos entendimos, qué bueno, vamos a la casa, todos tranquilos. En realidad él daba el mensaje de modo que el que quería entender tenía que ir y preguntar, y escudriñar y profundizar. Y eso que usted manda, que usted menciona, ser intencional, ¿verdad? Que es un término que se está usando un poco en estos tiempos, pero de eso se trata. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo. A mí me encanta todo lo que es el asunto político, me encanta el análisis político. No es que me encanta ni ser diputado, no, para nada. Me encanta en ese sentido el análisis político. Yo ahora venía en el tren de las 6:30 de la mañana y entonces me pongo y estoy escuchando un Monumental, y en Monumental han venido haciendo unos debates provinciales. Pero en eso me acordé que también iba a empezar el estudio de David y Goliat en la BBL. Entonces yo tengo que escoger: o me escucho el debate o me escucho la enseñanza, y me quedé escuchando la enseñanza y aprendí dos cosas interesantísimas de este pasaje de David y de Goliat. Dos cosas muy interesantes que explicó el predicador. Ahora, ¿qué le quiero yo decir con esto? No, cada uno de nosotros tomamos la decisión. Ahorita, hoy nosotros estamos aquí, podríamos estar frente a un televisor, ¿no es cierto? Debajo de la cobija. Debajo de la cobija, podríamos, ¿cierto? Podríamos estarlo, o podríamos estar trabajando, o podríamos estar descansando, pero decidimos venir. Entonces, mis hermanos, es ese buscar real del Señor. Cada momento, cada oportunidad. Ahora tenemos tantísimas oportunidades, pero tanto. Y yo me acuerdo la primera vez que mi papá me regaló una Biblia, era de hoja de papel, periódico, y era color amarilla, y era gruesísima, y yo feliz con la Biblia, estaba yo chiquillo. Ahora los bilillos les regalan un celular de barato, 80,000, 90,000 pesos, barato. Y una Biblia de estudio vale 45,000 colones. O sea, con la plata de un celular barato se compran 2 Biblias de estudio. Pero para un celular, ¡ay no, qué barato! Pero para una Biblia, ¡uy, qué caro! Así somos. O sea, y yo no estoy diciendo si es bueno o malo, no, sino que nosotros debemos de ser intencionales para buscar del Señor. Ahora, cuando habla de los jóvenes bajo esta misma perspectiva, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahora aquí, Juan ahora pasa a la otra división, a los jóvenes. El que no está en un grupo debe estar en el otro. Venció es la palabra nikao, que quiere decir triunfar o vencer. Este verbo se usa 28 veces en el Nuevo Testamento. 6 están en esta epístola de Juan y 18 en los otros escritos de Juan. O sea, estas 28 veces del verbo triunfar o vencer es Juan el que lo usa. ¿Sí, mi hermano? Tenía una pregunta con respecto al punto anterior, ¿sí? de la leche.
que yo siempre he entendido, ahí usted pone leche, alimento sólido, siempre he entendido que la leche es como el No. alimento más liviano. Sí, por eso están estos puntitos. Ah, Aquí se refiere a leche y al alimento sólido, en las dos vertientes, los dos extremos. Entonces no estaba mal. No, está bien. Sí, está bien. Ok, entonces, el que no está en un grupo está en el otro. Con esto decimos que para Juan el concepto de triunfo en Cristo es prioritario. Triunfar. Ahora acaban de terminar los Juegos Nacionales, ¿verdad? Y aunque participaron muchos, solo algunos triunfaron. Solo algunos llevaron medallas. Solo algunos llevaron medallas de bronce, solo algunos llevaron medallas de plata y solo los muy caros llevaron medallas de oro. Mis hermanos, en la vida cristiana debemos de buscar triunfar. Amén. Ser de los primeros. Tener la ganancia, tener esa victoria. Ya esta victoria estaba ganada y disfrutaban de ella, pero vivían como si fueran derrotados. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos este principio, si yo estoy con Cristo, ya solo Cristo es mayoría. Ante cualquier cosa que yo me vaya a enfrentar, por difícil que sea, por complicada que sea, por incómoda que sea, si yo lo hago en Cristo, ya Cristo es mayoría. Entonces, este término de triunfar, de haber vencido, esto es algo que para Juan debía de estar totalmente claro en sus corazones. Ahora, ¿qué era lo que habían vencido? Al maligno, a Satanás o Satanás o el maligno. En capítulo 17 de Juan, en la oración sacerdotal, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. El Señor no quiere que ustedes y yo nos metamos en un monasterio donde no sepamos nada del mundo, no. Dice, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, para nosotros poder ser guardados del mal, tenemos que tener este triunfo. Este triunfo tiene como resultado salir vencedor ante el maligno. ¿Cuándo? En las tentaciones. ¿Cuándo? Cuando yo tengo que responder en algo y lo puedo responder en la carne o lo puedo responder en el espíritu. Yo me tomo mi tiempo y tomo la decisión. Y si mi decisión es responder en el espíritu, yo triunfé. Pero si mi decisión fue responder en la carne, yo perdí. Así de simple. Porque has vencido al maligno. El sometimiento a Dios y dejar que Él gobierne la vida es lo que necesitamos para vencer al enemigo y triunfar de la mano de Dios. No hay otra forma, solo permitiendo que Él sea el que tome el control real de nuestra vida. No hay otra opción. Ahora, cuando yo digo que Él tome el control total de mi vida, entonces ¿qué tengo que hacer con mi vida? Dejársela a Dios. Dejársela. Punto. Ay, pero es que Él me va a pedir. Ay, pero es que entonces tengo que dejar. ¿Queremos ser triunfadores ante el maligno? Solamente bajo la dirección de Dios. No hay otras opciones, no hay otros caminos. Cuando dice Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, mis hermanos, este sometimiento soy yo el que lo tengo que buscar, que procurar, que trabajar. Someteos a Dios y resistid al diablo. Claro, muchas veces solo escuchamos esta parte, ¿verdad? Y huirá de vosotros. Ese es el resultado que queremos.
pero queremos ese resultado sin someternos a Dios. Y ahí no funciona. Si yo quiero que el diablo huya, yo necesito someterme a Dios. Punto. Y acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiar, pecadores, limpiar las manos, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Tengo bien, faltan 27 y 25, ¿verdad? Sí. Estoy mal, como yo sí. Okay. En este mundo, tanta influencia del maligno nos ha hecho insensibles. Nos olvidamos que el maligno nos quiere destruir, pero Dios nos quiere librar de su influencia. Poco a poco nos vamos haciendo cada vez más insensibles a las cosas de este mundo. Yo les decía, hermanos, y fue una cosa que nos incomodó a mi esposa y a mí, sin jugar de puritanos, mucho menos. Estas vacaciones que fuimos a la playa, fue ver la desvergüenza ya de las mujeres, incluso con esos trajes de baño en las playas. O sea, ya no hay pudor de ningún tipo. Y yo no puedo hacerme sensible. Ay, es que así está el mundo, ¿qué vamos a hacer? Ya, no, hermano. No podemos caer en eso. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y librados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué es un siervo? Servidor. Un servidor de justicia. Cuando por la gracia de Dios, cuando hemos podido pasar de dejar de ser esclavos del pecado. Pero esto, mis hermanos, volvemos a lo mismo. Es algo que nosotros debemos de procurar, cada uno de nosotros. Y después dice: os escribo a los hijos. Es algo importante y necesario, por esto la reiteración del término hijitos, hijos, ¿verdad? Paidión, que es tierno, que no expresa el mismo tono de afecto de que dión, que es en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este hijito destaca la idea de subordinación y dependencia. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Cuáles? Aquellos que son subordinados, aquellos que son dependientes, aquellos que necesitan guía, aquellos que necesitan tomar la mano de alguien para poder caminar. Es posible que en este término les hable a todos en general. Cada uno de nosotros somos necesitados de eso, de ser guiados, de ser llevados, de ser levantados. Y voy a dejarlo hasta aquí. Luego terminamos con esto del Padre y pasamos a Segunda de Juan, que Segunda de Juan sí lo vamos a hacer diferente, no va a ser temático. Amén. Hermano, una preguntita rápida. ¿Que orar sin cesar, qué quiere decir orar sin cesar? Orar siempre. Pero siempre, o sea, yo todo el día paso orando, una cosa así. O sí. sea, que en mi pensamiento. Pero ese no es que entonces digo yo, bueno, que yo oro, yo me levanto y de todas maneras lo voy a tener en la mente, ve, yo oro y digamos, y entonces no voy a dedicar ningún momento tiempo de la mañana, especial. Sí. Porque puedo parar a orar todo el día. Y todo, en mi mente siempre va a estar Dios, o sea, no necesita no es así. Estamos hablando de tomar un tiempo siempre, por supuesto, para orar con Dios, pero cuando es orar sin cesar es orar siempre en todo momento. A veces podemos ir a la clínica, estamos haciendo fila y podemos estar orando. Sí, de hecho, vino a la mente, sí. Bueno, pero también, claro que es importante sacar tiempos de oración, tiempos de devocional personal. Por supuesto. Sí. Señor Jesucristo, lo decía hermano Miguel en la predicación del domingo. Sí, Señor Jesucristo, antes de tomar decisiones a las 2, 3 de la mañana, ya estaba orando. 3 horas hablaba hermano Miguel de que el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que él oraba. Y uno a veces con todo oscuro no llega ni a 3 minutos. No, se cae nuevamente la almohada. ¿Cómo es el nombre? Ana, ¿verdad? ¿Y su nombre? Joan. Pues que el Señor nos bendiga, qué bueno que está con nosotros. El domingo tenemos culto, si Dios quiere, a las 9:30 de la mañana. Los martes a las 6 tenemos estudio bíblico y oración. Y los miércoles a las 9 de la mañana tenemos ayuno y estudio bíblico. Así que cordialmente invitados. Viven por acá en Cartago.
Pues qué dicha que están con nosotros, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Muy bien, puestos de pie, vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a pedirle a mi hermanito Oscar, si es tan amable, nos dirige en oración. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor, como solamente tú te lo mereces. Creador del cielo y de la tierra, gracias, primero que todo, por la vida que nos has dado, por el día de hoy, por todo lo que hemos aprendido y por todas las enseñanzas que tú nos has brindado, Señor. Gracias, Señor, también por la vida que diste en el Calvario, Señor. Gracias por esa sangre que somos limpios, Señor, de todo pecado. Gracias por ese abogado que tenemos, Señor. Gracias porque nos hiciste salvos, y no por nosotros, sino por ti, papito. Gracias, Señor, porque somos redimidos por tu sangre, Señor, y aquí lo estamos conscientes de ello, Señor. Ayúdanos a tener una intimidad más grande contigo, Señor. Ayúdanos a tener ese fervor, ese amor, ese fuego, Señor, que arda en nuestro corazón, como esos carbones, Señor, que empiecen a arder, que empiecen a arder en tu espíritu, Señor. Que empecemos a ver, Señor, ya tu obra, empecemos a ver tu mano y empecemos ya a empezar a trabajar, papito. Ayúdanos, Señor, a tener esa intimidad, Señor. Ayúdanos a crecer más y más en amor para ti, papito. Al amor al ministerio, al amor al servicio, al amor a que cada uno necesitamos entender ese primer amor. Recuérdanos, Señor, que ese sacrificio no fue en vano, que ese sacrificio todavía sigue latente, Señor. No hay otro sacrificio más, ya lo hubo. Ayúdanos a entender eso, ayúdanos a entender que tu mano poderosa está encima, Señor, de Costa Rica, está encima de nuestra vida, está encima de nuestra familia. Ayúdanos a entender que es a través de la fe que empezamos a mover montañas. Ayúdanos a entender que es a través de la comunión que empezamos a ver tu mano, Señor, y empezamos a ver tu bendición. Ayúdanos a entender cuál es el proceso y cuál es el aprendizaje que tenemos que entender de cada proceso, de cada batalla, de cada momento difícil de nuestra vida. Gracias, papito, por este aprendizaje. Gracias, papito, por la enseñanza del día de hoy. Gracias, Señor, porque recordamos que nos tenemos que someter a ti. Nosotros nos tenemos que someter a ti. Gracias, Señor, por esta llamada de atención, Señor, para que cada uno de nosotros empecemos ya a mojar las barbas en remojo y empecemos a tener esta relación que tú nos pides, papito. Bendícenos, Señor, de camino a nuestra casa. Guárdanos, protégenos, que un vallado de ángeles nos acompañen y nos guarden en todo momento. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que la sangre de Cristo nos cubra. Amén. 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 Que el Señor les continúe diciendo. Me da mucho gusto que dice que estén con nosotros, que estén muy buenos. Estamos para estar aquí, aquí estamos para servir. Ahí está, ¿verdad, vieja? Sí. No, lo que pasa es que siempre es Aquí